Capítulo 2. Gobiernos de coalición en el mundo. Los gobiernos de coalición son una forma de gobierno en la que dos o más partidos políticos se unen para formar un gobierno y trabajar juntos en la toma de decisiones. En todo el mundo, los gobiernos de coalición se han vuelto cada vez más comunes, ya que, como hemos discutido en el primer capítulo, pueden ser una forma efectiva de lograr estabilidad política y representar una amplia variedad de intereses políticos de la sociedad. En este capítulo exploraremos los gobiernos de coalición en diferentes regiones del mundo y analizaremos los factores que impulsan la formación de coaliciones dependiendo de los distintos contextos y particularmente de los sistemas políticos y electorales de esas sociedades. Caso Alemania. En Europa, los gobiernos de coalición son comunes y a menudo son necesarios debido a la complejidad de los sistemas multipartidistas en sistemas parlamentarios. En Alemania, la coalición de gobierno es una práctica común, debido a que el sistema electoral alemán fomenta la creación de múltiples partidos políticos, lo que hace que sea difícil para un solo partido obtener una mayoría en el Parlamento. Desde 1949, el gobierno alemán ha sido una coalición en más de la mitad de los casos. El actual sistema político alemán se originó después de la Segunda Guerra Mundial y fue diseñado para garantizar la estabilidad política y la representación proporcional en el gobierno. Después de la guerra, Alemania quedó dividida en dos estados: la República Federal de Alemania, RFA por sus siglas, también conocida como Alemania Occidental, y la República Democrática Alemana, RDA por sus siglas, también conocida como Alemania Oriental. En la RFA se adoptó una nueva constitución en 1949 que estableció una democracia parlamentaria, con una división clara de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo se otorgó a un parlamento bicameral que consistía en el Bundestag, Cámara Baja, y en el Bundesrat, Cámara Alta. El Bundestag fue elegido por representación proporcional, mientras que el Bundesrat representaba a los estados federales. El sistema político alemán también incluyó un sistema para garantizar la estabilidad política y la formación de coaliciones. En el caso de que ningún partido político ganara la mayoría de los escaños en el Bundestag, se requería la formación de una coalición para formar un gobierno. La coalición debía representar una mayoría parlamentaria estable, lo que se conoció como la mayoría efectiva. En 1969 se produjo un hito en la historia del sistema político alemán cuando el Partido Socialdemócrata, SPD por sus siglas, y el Partido Demócrata Libre, FPD por sus siglas, formaron una coalición para gobernar por primera vez la RFA. Este gobierno de coalición duró hasta 1982 y se estableció un precedente para la formación de coaliciones entre los partidos más grandes de Alemania. En 1990, con la reunificación de Alemania, se realizó una reforma constitucional para adaptar el sistema político alemán a la nueva realidad. La representación proporcional se mantuvo, pero se eliminó el umbral para acceder al reparto de escaños del 5%, lo que permitió que los partidos más pequeños tuvieran una mayor oportunidad de obtener representación en el Bundestag. El sistema político alemán ha evolucionado desde entonces, pero ha mantenido su esencia original. La formación de coaliciones sigue siendo una característica importante del sistema, lo que ha llevado a la estabilidad política y ha permitido que Alemania aborde de manera efectiva los desafíos complejos que enfrenta su sociedad plural. El sistema político electoral de Alemania es uno de los más complejos del mundo. Ha sido diseñado para garantizar la representación proporcional y la estabilidad política. El Parlamento alemán, conocido como Bundestag, está compuesto por 598 miembros elegidos por votación directa en elecciones generales que se realizan cada 4 años. El sistema electoral alemán combina elementos de representación proporcional y representación de distrito. Los votantes tienen 2 votos, uno para elegir a un candidato en su distrito electoral y otro para votar por una lista de partidos, como en México. La mitad de los miembros del Bundestag son elegidos por representación de distrito y la otra mitad por representación proporcional. Cada partido que recibe al menos el 5% de los votos o gana al menos 3 escaños en representación de distrito tiene derecho a representación proporcional. Los escaños se asignan a los partidos en función del porcentaje de votos que reciben. Los partidos que ganan escaños de representación de distrito obtienen escaños adicionales para asegurar que su representación total en el Bundestag esté en línea con su porcentaje de voto. El sistema electoral alemán favorece la formación de coaliciones debido a que rara vez un partido obtiene la mayoría de los escaños. En general, los partidos se alinean en 2 bloques: la Unión Demócrata Cristiana, por sus siglas CDU, y la Unión Social Cristiana de Baviera, por sus siglas CSU. Forman una coalición de centro-derecha, mientras que el Partido Socialdemócrata, SPD por sus siglas, lidera una coalición de centro-izquierda.
Para formar una coalición, los partidos deben negociar un acuerdo de coalición que establezca los términos y condiciones para la cooperación en el gobierno. El partido más grande en una coalición generalmente nombra al canciller y el gobierno incluye ministros de todos los partidos miembros. La formación de coaliciones en Alemania ha sido exitosa en términos de estabilidad política y capacidad para abordar los desafíos del gobierno. Sin embargo, la formación de coaliciones también puede ser un proceso prolongado y complicado, y puede resultar en una difuminación ante la ciudadanía de la responsabilidad política de cada partido al interior del gobierno y dificultades en la implementación de políticas. En la historia reciente de Alemania, la formación de coaliciones ha sido crucial para la gobernanza del país. En las elecciones federales del 2017, la coalición liderada por la CDU y CSU ganó el mayor número de escaños, pero no obtuvo la mayoría necesaria para formar un gobierno por sí sola. Tras varios meses de negociaciones, la CDU y el CSU llegaron a un acuerdo de coalición con el SPD, que se convirtió en el socio minoritario en el gobierno. En este acuerdo de partidos establecieron una plataforma política conjunta que incluía compromisos en temas como la protección del medio ambiente, la reforma fiscal y la inversión en infraestructura. El acuerdo también estableció la división de ministerios y responsabilidades entre los dos partidos. La coalición fue vista como un compromiso político necesario para abordar los desafíos que enfrenta Alemania, como la creciente inseguridad en Europa, el cambio climático y la migración. Sin embargo, también hubo críticas de que el acuerdo diluía la posición de la CDU y el CSU y la capacidad de gobierno para tomar medidas efectivas. En las elecciones federales de 2021, la CDU y el CSU volvió a ganar el mayor número de escaños, pero nuevamente no logró la mayoría necesaria para formar un gobierno por sí sola. Tras varias semanas de negociaciones, se formó una coalición liderada por la SPD, que incluía a los Verdes y al Partido Democrático Libre, por sus siglas FDP. El gobierno liderado por el canciller Olaf Scholz tomó posesión en diciembre del 2021. Caso Austria. En Austria, el gobierno de coalición actualmente es liderado por el Partido Popular de Austria y el Partido Verde. Esta coalición se formó después de las elecciones de 2019, en las que ninguno de los partidos obtuvo una mayoría en el Parlamento. La coalición ha trabajado para abordar temas como la protección del medio ambiente y la economía sostenible. La coalición ha trabajado para abordar temas como la protección del medio ambiente y la economía sostenible. La Constitución Federal de 1920 en Austria se restauró después de la guerra y se enmendó para adaptarse a la nueva realidad política del país. Desde entonces, el sistema político austriaco ha sido una democracia parlamentaria con un sistema multipartidista. Uno de los principales partidos políticos en Austria durante la Segunda República fue el Partido Socialdemócrata de Austria, por sus siglas SPO, que se formó en 1945. El SPO ha sido un partido político prominente en Austria desde entonces y ha sido el partido político más grande en el Parlamento en varias ocasiones. Otro partido importante es el Partido Popular de Austria, OBP, por sus siglas, que se formó en 1945 como resultado de la fusión de varios partidos conservadores. Durante la década de 1950, el sistema político austriaco fue dominado por una gran coalición entre el SPO y el OBP, que gobernaron juntos durante 13 años. En 1966, el SPO ganó las elecciones y formó un gobierno en solitario. Sin embargo, el gobierno del SPO se enfrentó a varios desafíos, incluida la oposición del presidente austriaco Franz Jonas. En 1970, el OBP ganó las elecciones y formó un gobierno en solitario bajo el liderazgo de Josef Klaus. Durante su mandato, Klaus promovió una política de liberalización económica y reformas sociales, lo que le llevó a ser conocida como el Chancellor of Reform. En la década de los 80, el sistema político austriaco se enfrentó a varios desafíos, incluida una fuerte oposición al programa de reformas del gobierno. En 1983, el SPO y el OBP formaron una nueva gran coalición y gobernaron juntos durante 8 años. Durante este periodo, el canciller socialdemócrata Bruno Kreisky y su sucesor Franz Vranitzky implementaron políticas sociales y económicas progresistas como la igualdad de género y el fortalecimiento del estado de bienestar. En las elecciones del 2000, el Partido de la Libertad de Austria, FPO por sus siglas, un partido de extrema derecha, obtuvo el 26% de los votos y se convirtió en el tercer partido más grande del Parlamento. Esto llevó a la formación de un gobierno de coalición entre el OBP y el FPO, que provocó una gran controversia y protestas en todo el país y en el extranjero. El gobierno de coalición se desintegró después de solo 18 meses y se formó una nueva gran coalición entre el SPO y el OBP.
El sistema político y electoral de Austria ha sido un factor clave en la formación de gobiernos de coalición en el país. El sistema político austriaco se rige por una democracia parlamentaria, con un sistema multipartidista y una división de poderes entre ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo se otorga a un parlamento bicameral, que consiste en el Consejo Nacional, Nationalrat, y el Consejo Federal, Bundesrat. El Consejo Nacional es elegido por representación proporcional, en el que los votantes eligen partidos políticos en lugar de candidatos individuales. Los partidos que obtienen al menos el 4% de los votos tienen derecho a representación en el Consejo Nacional. El Consejo Federal representa a los estados y es elegido indirectamente por los parlamentos regionales. En Austria, los gobiernos de coalición son comunes debido a la representación proporcional en el sistema electoral. En este sistema, los partidos políticos más pequeños tienen una mayor posibilidad de obtener representación en el Parlamento, lo que hace que sea más difícil que un solo partido obtenga la mayoría absoluta necesaria para gobernar por sí solo. Como resultado, la formación de coaliciones es necesaria para formar un gobierno estable. Además, el sistema político austriaco también está influenciado por las tendencias políticas de los partidos. Como ya lo hemos comentado, Austria ha tenido tradicionalmente dos partidos políticos principales: el Partido Socialdemócrata de Austria, SPO por sus siglas, y el Partido Popular Austriaco, OVP por sus siglas. Sin embargo, en los últimos años ha habido un aumento en la popularidad de los partidos más pequeños, como el Partido de la Libertad de Austria, FPO por sus siglas, y los Verdes, la Alternativa Verde, Die Grünen, lo que ha llevado a la formación de coaliciones menos convencionales. En los últimos años, Austria ha visto la formación de varios gobiernos de coalición, como el gobierno de coalición entre el SPO y el OVP entre 2013 y 2017. Sin embargo, también ha habido controversias y tensiones en algunos de estos gobiernos de coalición, especialmente con la inclusión del FPO en el gobierno en 2017. Caso Bélgica. En Bélgica, los gobiernos de coalición son necesarios debido a la complejidad del sistema político belga. Bélgica tiene 3 regiones y 3 comunidades lingüísticas, lo que ha llevado a la creación de múltiples partidos políticos. Desde 1980, todos los gobiernos belgas han sido coaliciones, y el actual gobierno de coalición fue formado en el 2020, después de más de un año de negociaciones. El sistema político contemporáneo de Bélgica se ha desarrollado a lo largo de varias décadas y ha sido moldeado por su compleja historia política y social. Bélgica es una democracia parlamentaria federal, lo que significa que el poder está dividido entre el gobierno central, los gobiernos regionales y las comunidades lingüísticas. El actual sistema político de Bélgica se remonta a la reforma constitucional de 1993, que dio lugar a una mayor descentralización del poder y a la creación de 3 regiones: Flandes, Valonia y Bruselas capital. Estas regiones tienen amplias competencias en áreas como la educación, la cultura y la planificación territorial. Además de las regiones, Bélgica también tiene 3 comunidades lingüísticas: la flamenca, la francófona y la germanófona. Estas comunidades tienen competencias en áreas como la cultura, la educación y el uso del idioma. El sistema político belga se divide en 2 niveles, el federal y el regional. El nivel federal está formado por el Parlamento y el gobierno federal, que tienen competencias en áreas como la defensa nacional, la administración de justicia y las relaciones exteriores. El nivel regional está formado por los parlamentos y gobiernos de las 3 regiones, que tienen competencias en áreas como la economía, la energía y la planificación territorial. El Parlamento Federal está formado por la Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara de Representantes tiene 150 miembros, elegidos por un sistema de representación proporcional, mientras que el Senado tiene 60 miembros, 50 de los cuales son elegidos indirectamente por los parlamentos regionales y comunidades lingüísticas, y 10 son elegidos directamente por los ciudadanos. El gobierno federal es liderado por un primer ministro y está formado por varios ministros que tienen competencias específicas. Los gobiernos regionales y de la comunidad están dirigidos por un ministro, presidente, y están compuestos por varios ministros. El sistema político belga es conocido por su complejidad y su capacidad para formar coaliciones entre los diferentes partidos políticos, debido a la fragmentación del voto y a la existencia de múltiples comunidades lingüísticas y regiones con diferentes intereses. Los gobiernos de coalición han sido una constante en la política belga. Además, el sistema político belga se basa en la descentralización del poder, lo que significa que las decisiones políticas importantes a menudo se toman a nivel regional o comunitario. Esto ha llevado a la necesidad de formar coaliciones que representen a los intereses de todas las regiones y comunidades lingüísticas.
Históricamente, los gobiernos de coalición en Bélgica han sido la norma y a menudo han sido amplias coaliciones que incluyen a muchos partidos políticos diferentes. Por ejemplo, entre 1988 y 1991, Bélgica tuvo un gobierno de coalición que incluía a 7 partidos políticos diferentes. Imaginemos entonces el reto que representó generar acuerdos con tantas formas diferentes de pensar. La formación de gobiernos de coalición en Bélgica a menudo es un proceso largo y complicado, ya que los partidos políticos deben llegar a un acuerdo sobre una amplia gama de cuestiones políticas y regionales. Esto puede llevar a la formación de gobiernos de coalición que son débiles y que tienen dificultades para tomar decisiones importantes. Bélgica es conocida por haber tenido algunos de los periodos más largos sin un gobierno formalmente constituido debido a la dificultad para formar coaliciones estables. El récord más largo fue establecido en 2010-2011, cuando el país pasó 589 días sin un gobierno plenamente funcional. La situación se originó tras las elecciones federales de 2010, en las que ningún partido político obtuvo una mayoría clara. Los partidos políticos belgas se dividen en comunidades lingüísticas y regionales, lo que dificultó aún más la formación de una coalición estable. Los partidos francófonos y flamencos no lograron ponerse de acuerdo sobre una amplia gama de temas, incluyendo el presupuesto, la reforma de Estado y la política fiscal. Durante los primeros meses, tras las elecciones, se formó un gobierno provisional liderado por el primer ministro saliente Yves Leterme, con el objetivo de resolver los problemas políticos del país. Sin embargo, el gobierno provisional no logró avanzar en las negociaciones para formar una coalición de gobierno estable. La situación de incertidumbre política provocó un impacto negativo en la economía belga, la confianza de los inversores y la imagen del país a nivel internacional. Además, se produjo una parálisis política en las decisiones y reformas importantes necesarias para el buen funcionamiento del país. Finalmente, después de casi 600 días de negociaciones, se logró formar una coalición de gobierno liderada por Elio Di Rupo en diciembre de 2011. La coalición estuvo compuesta por 6 partidos, 3 flamencos y 3 francófonos, y se comprometió a realizar reformas políticas, económicas y sociales. El caso de Bélgica es un ejemplo de la importancia de la capacidad de los partidos políticos para formar coaliciones y de la complejidad que puede tener un sistema político descentralizado. En el caso belga, la falta de un sistema electoral que promueva la formación de grandes partidos políticos y la división lingüística y regional de los partidos políticos dificultó la formación de una coalición de gobierno estable y prolongó la situación de incertidumbre política. El sistema político electoral belga ha dado lugar a una larga tradición de gobiernos de coalición en este país. La fragmentación del voto y la descentralización del poder han hecho que sea difícil para un solo partido obtener una mayoría absoluta en el Parlamento, lo que ha llevado a la necesidad de formar coaliciones para gobernar. Si bien esto puede llevar a gobiernos de coalición débiles y complicados, también ha permitido que los intereses de todas las regiones y comunidades lingüísticas de Bélgica estén representados en el gobierno. Caso Italia. En Italia, la coalición actual es liderada por el Movimiento 5 Estrellas y el Partido Democrático. Esta coalición se formó después de la caída del gobierno liderado por la Liga Norte. La coalición ha trabajado para abordar temas como la inmigración, la educación y la economía. La historia contemporánea del sistema de partidos en Italia se caracteriza por una gran volatilidad y fragmentación política. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, Italia ha experimentado una gran cantidad de partidos políticos, coaliciones y cambios en la estructura de su sistema de partidos. En la posguerra, Italia experimentó un periodo de estabilidad política conocido como el Milagro Económico Italiano, liderado por el Partido Demócrata Cristiano, por sus siglas DC, que dominó la política italiana durante más de 4 décadas. Sin embargo, a partir de los años 80, el sistema de partidos comenzó a fragmentarse y surgieron nuevas fuerzas políticas, incluyendo los partidos de centro-izquierda y centro-derecha, el Partido Comunista Italiano, por sus siglas PCI, el Partido Social Italiano, por sus siglas es MSI, y la Liga Norte. En la década de los 90, la crisis económica y el escándalo de corrupción Mani Pulite, Manos Limpias, desencadenaron una serie de cambios significativos en el sistema de partidos italiano. El PCI se disolvió y dio paso al Partido Democrático de la Izquierda, PDS por sus siglas, que más tarde se transformó en el Partido Democrático por sus siglas PD. El MSI se disolvió y se reorganizó como la Alianza Nacional, que luego se fusionó con Forza Italia para formar el Partido Pueblo de la Libertad, por sus siglas PDL. En el siglo XXI, Italia ha experimentado una gran cantidad de cambios políticos y ha visto surgir una variedad de nuevos partidos y movimientos, con el Movimiento 5 Estrellas, la Liga Norte, ahora conocida como la Liga, y Forza Italia, entre otras.
Además, la crisis económica y la inmigración han llevado a una mayor polarización política y a un aumento del apoyo a los partidos políticos populistas y de extrema derecha. El sistema político y electoral en Italia ha sido un factor clave en la conformación de gobiernos de coalición en el país. En Italia se utiliza un sistema de representación proporcional mixto para elegir a los miembros del Parlamento. En el sistema proporcional, los partidos políticos reciben un número de escaños en el Parlamento en proporción al número de votos que reciben. Esto significa que ningún partido político puede obtener una mayoría absoluta y, por lo tanto, la formación de gobiernos de coalición es necesaria para obtener la mayoría para gobernar. Además, el sistema electoral mixto en Italia tiene dos formas de elección. Una parte se elige directamente mediante el sistema de voto único transferible y la otra parte mediante un sistema de lista cerrada. El sistema mixto ha llevado a una mayor fragmentación política y ha hecho que sea más difícil para cualquier partido político obtener una mayoría absoluta en el Parlamento. El sistema político en Italia también ha sido un factor determinante en la conformación de gobiernos de coalición. Dicho sistema es parlamentario y se basa en la formación de una mayoría parlamentaria para poder gobernar. En este sistema, el primer ministro es el líder del partido o coalición que obtiene la mayoría en el Parlamento y es nombrado por el presidente de la República. En la práctica, esto ha significado que los partidos políticos italianos han tenido que forjar coaliciones para obtener la mayoría necesaria para gobernar. Debido a la naturaleza fragmentada del sistema político y electoral en Italia, los partidos políticos a menudo tienen que formar coaliciones con otros partidos para obtener una mayoría parlamentaria. Esto ha llevado a gobiernos de coalición cambiantes y a menudo inestables en Italia. Caso Países Bajos. En Países Bajos, el gobierno de coalición actual es liderado por el Partido Popular por la Libertad y la Democracia y el Partido del Trabajo. Esta coalición se formó después de las elecciones de 2017 y ha trabajado para abordar temas como la atención médica, la vivienda y la seguridad. En los Países Bajos, el sistema político electoral también ha sido factor determinante en la conformación de gobiernos de coalición en el país. En los Países Bajos, el sistema electoral es proporcional para elegir a los miembros de la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja del Parlamento. El sistema electoral en los Países Bajos se basa en la idea de que cada partido político recibe una cantidad de escaños proporcional al número de votos que recibe. Esto significa que ningún partido político puede obtener una mayoría absoluta en el Parlamento y, por lo tanto, la formación de gobiernos de coalición es necesaria para gobernar. El sistema político en los Países Bajos es también parlamentario, lo que significa que el gobierno es responsable ante el Parlamento. El primer ministro es el líder del partido político o coalición que obtiene la mayoría en la Cámara de Representantes y es nombrado por el rey. Además, en los Países Bajos, la cultura política también es un factor importante en la conformación de gobiernos de coalición. La cultura política en los Países Bajos se basa en la idea de que el consenso y el compromiso son esenciales para la toma de decisiones políticas. Esto significa que los partidos políticos en los Países Bajos están acostumbrados a trabajar juntos en coaliciones y están dispuestos a hacer concesiones para lograr un acuerdo. La fragmentación política también ha sido un factor en la conformación de gobiernos de coalición en los Países Bajos. Al igual que en otros países europeos, el sistema político y electoral en los Países Bajos ha llevado a una mayor fragmentación política y a la necesidad de formar coaliciones para obtener una mayoría en el Parlamento. Caso España. En España, el gobierno de coalición actual es liderado por el Partido Social Obrero Español y Unidas Podemos. Esta coalición se formó después de las elecciones de 2019, en las que ningún partido obtuvo una mayoría en el Parlamento. La coalición ha trabajado para abordar temas como la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la protección del medio ambiente y la reforma del sistema judicial. La historia contemporánea del sistema de partidos en España se remonta a la década de los 70, tras la muerte del dictador Francisco Franco y la llegada de la democracia en el país. En ese momento, los partidos políticos españoles se organizaron en torno a dos grandes bloques: el Partido Socialista Obrero Español, PSOE por sus siglas, y la Unión de Centro Democrático, UCD por sus siglas. En las primeras elecciones democráticas celebradas en 1977, la UCD ganó las elecciones y su líder, Adolfo Suárez, se convirtió en el primer presidente del gobierno de la democracia española. Sin embargo, la UCD comenzó a perder apoyo popular debido a las tensiones internas y las demandas de los distintos grupos de la sociedad española. El PSOE, liderado por Felipe González, aprovechó la oportunidad y ganó las elecciones en 1982, iniciando un periodo de gobierno socialista que duraría hasta 1996. Durante estos años, el PSOE implementó políticas de modernización y reformas en España, como la adhesión a la Unión Europea y la descentralización del poder a las regiones autónomas. En 1996, el Partido Popular, PP por sus siglas, ganó las elecciones y su líder, José María Aznar, se convirtió en el primer presidente del gobierno de este partido en la historia española.
Durante los gobiernos del PP, España experimentó un periodo de crecimiento económico y modernización, pero también hubo controversias debido a la política del gobierno en temas como la inmigración y la relación con la comunidad autónoma de Cataluña. En las elecciones de 2004, el PSOE volvió al poder. En las elecciones de 2004, el PSOE volvió al poder con José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno. Durante este periodo, el gobierno socialista aprobó leyes importantes, como la ley de matrimonio igualitario, que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, también hubo controversias y críticas al gobierno socialista, especialmente en temas relacionados con la economía y la gestión de la crisis financiera mundial. En 2011, el PP ganó las elecciones nuevamente y su líder, Mariano Rajoy, se convirtió en presidente del gobierno. Durante su mandato, España experimentó un periodo de recuperación económica, pero también hubo críticas por la gestión del gobierno en temas como la corrupción y la política de austeridad. En las últimas elecciones generales de 2019, el PSOE ganó las elecciones, pero no obtuvo una mayoría absoluta en el Parlamento, lo que llevó a la formación de un gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Este gobierno ha sido histórico en España, ya que es el primer gobierno de coalición en el país desde la Guerra Civil Española. El Partido Socialista Obrero Español, liderado por Pedro Sánchez, ganó las elecciones, pero solo obtuvo 123 de los 350 escaños del Congreso. Para poder formar gobierno, el PSOE necesitaba negociar con otros partidos políticos para obtener apoyo y mayoría en el Congreso. Tras varias semanas de negociaciones, el PSOE y Unidas Podemos, una coalición de izquierdas liderada por Pablo Iglesias, acordaron formar un gobierno de coalición en diciembre de 2019. La conformación de este gobierno de coalición fue determinada por el sistema político electoral español, que se basa en un sistema parlamentario bicameral compuesto por el Congreso de los Diputados y el Senado. El Congreso de los Diputados es elegido por sufragio universal directo, utilizando un sistema de representación proporcional. Los partidos políticos representan listas de candidatos en cada circunscripción electoral y el número de escaños que reciben se asigna en proporción al número de votos obtenidos. En este contexto, los partidos políticos deben negociar y llegar a acuerdos para formar mayorías parlamentarias que les permitan gobernar. El sistema de representación proporcional también significa que es difícil para un partido obtener una mayoría absoluta en el Congreso, lo que hace que los gobiernos de coalición sean una posibilidad muy real en España. Caso Suecia. En Suecia, el gobierno actual es liderado por el Partido Socialdemócrata y apoyado por el Partido del Centro y los liberales. Esta coalición se formó después de las elecciones de 2018 y ha trabajado para abordar temas como la atención médica, el medio ambiente y la educación. Esta coalición se formó después de las elecciones de 2018 y ha trabajado para abordar temas como la atención médica, el medio ambiente y la educación. El sistema político electoral de Suecia es una combinación de democracia parlamentaria y monarquía constitucional. El poder político está en manos del Riksdag, el parlamento unicameral sueco, y que está compuesto por 349 miembros elegidos mediante representación proporcional. El país utiliza un sistema de representación proporcional de lista abierta, en el que los votantes eligen a los candidatos individuales en lugar de simplemente votar por el partido. En el sistema político y electoral sueco, los partidos políticos tienen un gran peso y la tradición de formar gobiernos de coalición ha sido muy común, debido a que la mayoría de los partidos políticos no logran obtener una mayoría absoluta de escaños en el Riksdag. La formación de coaliciones es una necesidad para poder gobernar. El gobierno sueco se forma a través de un proceso que involucra a los partidos políticos que tienen representación en el Riksdag. En primer lugar, el presidente del Riksdag convoca a los líderes de los partidos políticos para discutir posibles coaliciones y acuerdos de gobierno. Si se alcanza un acuerdo, el líder del partido más grande en la coalición es invitado por el rey para formar el gobierno. Si no se llega a un acuerdo, se pueden realizar una segunda ronda de negociaciones y si aún no hay acuerdo, se puede convocar a nuevas elecciones. El sistema político electoral de Suecia, al igual que en otros países, influye en la conformación de gobiernos de coalición. El sistema de representación proporcional con listas abiertas promueve la creación de partidos políticos fuertes y diversos, lo que hace que sea difícil para un solo partido obtener una mayoría absoluta en el Riksdag. Por lo tanto, la negociación y la formación de coaliciones son fundamentales para poder gobernar en Suecia. Además, el sistema de gobierno parlamentario fomenta la necesidad de consenso y negociación entre los partidos políticos para lograr mayorías estables en el Parlamento y, por tanto, formar gobierno. Caso Canadá. En Canadá, los gobiernos de coalición son más comunes en los niveles provinciales y territoriales, pero a nivel federal solo se ha formado un gobierno de coalición en la historia moderna del país. En 2008, el Partido Liberal y el nuevo Partido Democrático se unieron para formar una coalición con el fin de derrocar al gobierno conservador en el poder.
Aunque esta coalición finalmente fracasó, ilustró la posibilidad de que se formen coaliciones en el sistema político canadiense. En Canadá, el sistema político electoral es una mezcla de democracia representativa y monarquía constitucional. El país tiene un sistema parlamentario bicameral, en el que el poder ejecutivo es ejercido por el primer ministro y el gabinete, quienes son responsables ante el parlamento. El parlamento canadiense se compone de dos cámaras: la Cámara de los Comunes, que cuenta con 338 miembros elegidos por mayoría, que es simple en circunscripciones electorales de todo el país, y el Senado, que consta de 105 miembros nombrados por el gobernador general, aconsejado por el primer ministro. Canadá utiliza un sistema de representación proporcional mixto, en el que los votantes emiten dos votos: uno para elegir a su representante en la Cámara de los Comunes por mayoría simple y otro para elegir a los candidatos de una lista de partidos proporcionales. La combinación de ambos sistemas busca garantizar la representatividad del sistema electoral y la estabilidad del gobierno. En el sistema político electoral canadiense, la formación de coaliciones no es tan común como en otros países. La mayoría de los gobiernos han sido formados por un solo partido que obtiene una mayoría en la Cámara de los Comunes. Sin embargo, en algunos casos, los partidos han necesitado formar coaliciones para poder gobernar. La formación de coaliciones en Canadá se da generalmente en situaciones de minoría parlamentaria, en las que ningún partido tiene una mayoría absoluta. En estas situaciones, los partidos políticos tienen que negociar y formar acuerdos para poder gobernar. Por lo general, el partido con el mayor número de escaños intenta formar un gobierno en solitario, pero si no logra obtener los votos necesarios para aprobar su agenda, puede recurrir a la formación de una coalición con otros partidos. El sistema político electoral canadiense influye en la conformación de gobiernos de coalición. El sistema de representación proporcional mixto y la utilización de un sistema de circunscripciones electorales que favorece a los partidos mayoritarios hacen que sea difícil para los partidos más pequeños obtener una cantidad significativa de escaños en la Cámara de los Comunes. Por lo tanto, los partidos más grandes tienden a tener una mayor representación en el Parlamento, lo que hace que la formación de coaliciones sea menos común en Canadá que en otros países con sistemas políticos y electorales similares. Caso Estados Unidos. En Estados Unidos, los gobiernos de coalición son raros y no están incluidos en el sistema político. El sistema de dos partidos en Estados Unidos hace que sea difícil para otros partidos obtener una representación significativa en el Congreso o en las oficinas ejecutivas. Sin embargo, a nivel local, algunos municipios y condados han formado coaliciones para abordar problemas específicos, como el transporte o la vivienda. En Estados Unidos no hay gobiernos de coalición en el sentido de que no hay un acuerdo formal entre dos o más partidos políticos para compartir el poder y formar un gobierno conjunto. Esto se debe, en gran medida, al sistema político electoral de los Estados Unidos, que está diseñado para fomentar la competencia bipartidista. El sistema político de los Estados Unidos se basa en una república federal presidencialista. Esto significa que el poder se divide entre un gobierno federal y gobiernos estatales y locales, y que el presidente es elegido directamente por los ciudadanos. El poder ejecutivo y el poder legislativo son ramas separadas del gobierno y están diseñados para proporcionar un sistema de pesos y contrapesos. El sistema electoral de los Estados Unidos también favorece la competencia bipartidista. El país tiene un sistema de winner takes all, o el ganador se lo lleva todo, en el que el candidato que gana la mayoría de los votos en un distrito electoral gana todos los votos electorales de ese distrito. Esto significa que, en la práctica, solo dos partidos políticos tienen una oportunidad realista de ganar elecciones a nivel nacional: los demócratas y los republicanos. Además, el sistema de votación en los Estados Unidos no permite votar por más de un candidato en una elección, lo que significa que los votantes no pueden mostrar su apoyo a más de un partido político al mismo tiempo. Esto dificulta la formación de coaliciones entre partidos políticos. Aunque los gobiernos de coalición no son comunes a nivel federal en Estados Unidos, existen algunos casos de coaliciones a nivel de ciudades y condados. En general, estos casos se dan en lugares donde los partidos políticos no están tan firmemente establecidos y donde la competencia electoral es más abierta. Los gobiernos de coalición a nivel local pueden surgir cuando ningún partido político tiene una mayoría clara en un cuerpo legislativo, lo que obliga a los partidos a trabajar juntos para formar una mayoría y establecer un gobierno. Un ejemplo de esto es el gobierno de coalición en la ciudad de Seattle, en Washington. En 2019, el Consejo Municipal de Seattle estaba compuesto por 7 miembros demócratas y 2 miembros del Partido Socialista. Sin embargo, los miembros del Partido Socialista trabajaron con los demócratas para formar una mayoría y nombrar un alcalde demócrata. Otro ejemplo es el gobierno de coalición en el condado de San Mateo, en California.
En 2018, los demócratas y los republicanos trabajaron juntos para formar una mayoría en la Junta de Supervisores del Condado, lo que permitió a los demócratas elegir al presidente de la Junta y al vicepresidente. En general, los gobiernos de coalición a nivel local en Estados Unidos son menos comunes que en otros países, pero aún así se dan en algunos lugares donde la competencia política es más abierta y donde los partidos políticos son menos firmemente establecidos. Caso India. En India, la coalición es una práctica común debido a la gran cantidad de partidos políticos y la diversidad lingüística y cultural del país. Desde la independencia de la India en 1947, ha habido muchos gobiernos de coalición, algunos de los cuales han tenido éxito y otros no. India es un país con un sistema político y electoral complejo que ha influido significativamente en la conformación de gobiernos de coalición a nivel nacional y estatal. El sistema político de este país es una democracia parlamentaria, lo que significa que el Poder Ejecutivo está liderado por un primer ministro elegido por la mayoría en el Lok Sabha, la Cámara Baja del Parlamento. El Lok Sabha tiene un total de 545 miembros elegidos por sufragio universal directo por un mandato de 5 años. Además, India tiene un sistema multipartidista con muchos partidos políticos en competencia. El sistema electoral en la India utiliza el método del escrutinio mayoritario uninominal, lo que significa que el candidato con la mayoría de votos en un distrito gana un escaño en el Lok Sabha. Además, este sistema electoral también incluye reservas de escaños para las castas menos privilegiadas. Debido a la complejidad del sistema electoral y al multipartidismo, es muy raro que un partido político obtenga una mayoría absoluta en las elecciones del Lok Sabha. En cambio, los partidos políticos se ven obligados a formar coaliciones para establecer un gobierno y gobernar eficazmente. La conformación de coaliciones en India depende en gran medida de la aritmética electoral y de la capacidad de los partidos políticos para formar alianzas estratégicas. En las últimas décadas, las coaliciones han sido una característica común del sistema político en este país, y muchos de los gobiernos han sido coaliciones dirigidas por un primer ministro de un partido minoritario. Un ejemplo notable de esto es el gobierno liderado por el Partido del Congreso en 2004, que formó una coalición con otros partidos políticos para formar una mayoría en el Lok Sabha y establecer un gobierno. En las elecciones de 2014 y 2019, el partido Bharatiya Janata, por sus siglas BJP, logró obtener una mayoría absoluta, lo que permitió al partido establecer un gobierno sin formar una coalición. Caso Israel. En Israel, los gobiernos de coalición son necesarios debido a la complejidad del sistema político israelí, que fomenta la creación de múltiples partidos políticos. Desde la creación del Estado de Israel en 1948, ha habido muchos gobiernos de coalición, algunos de los cuales han tenido éxito y otros no. Actualmente, el gobierno de coalición es liderado por el primer ministro Naftali Bennett y el partido del centro Yesh Atid. En Israel, el sistema político y electoral está diseñado para favorecer la formación de gobiernos de coalición debido a la naturaleza fragmentada del sistema de partidos. El sistema de representación proporcional utilizado en las elecciones del Parlamento, la Knesset, significa que los partidos deben obtener al menos el 3.25% de los votos para obtener representación en la Cámara. En la práctica, esto ha llevado a una gran cantidad de partidos pequeños que compiten por un número limitado de escaños. Esto a su vez ha llevado a una situación en la que ningún partido ha obtenido una mayoría absoluta en la Knesset desde que se fundó Israel en 1948. Por lo tanto, la formación de coaliciones es esencial para la gobernanza del país. En la mayoría de las elecciones, ningún partido ha ganado suficientes escaños para formar un gobierno por sí solo, lo que lleva a una negociación intensa para formar una coalición de gobierno. Esto a menudo implica partidos que tienen visiones políticas divergentes y en algunos casos incluso antagónicas. El sistema de partidos políticos en Israel también es notable por la presencia de partidos religiosos y étnicos, que tienen una gran cantidad de votantes, pero que a menudo se mantienen alejados de la política nacional en cuestiones no relacionadas con su comunidad. Además, hay partidos que representan a los árabes israelíes que a menudo se mantienen al margen de la coalición gubernamental debido a la naturaleza de la política israelí. Caso Japón. En Japón, los gobiernos de coalición son menos comunes que en otros países debido al sistema electoral que favorece a los partidos más grandes. Sin embargo, en 1993 se formó una coalición entre el Partido Liberal Democrático y el Partido Socialista de Japón, lo que llevó a la creación del primer gobierno de coalición desde la Segunda Guerra Mundial. Japón es una monarquía parlamentaria con un sistema bicameral. La Dieta Nacional de Japón es su órgano legislativo, compuesto por la Cámara de Representantes, Cámara Baja, y la Cámara de Consejeros, Cámara Alta.
El sistema electoral de Japón está basado en el voto único transferible en distritos plurinominales, en donde los votantes eligen a varios representantes en un mismo distrito. Este sistema fomenta la competencia electoral y la fragmentación del sistema de partidos políticos. En Japón, los partidos políticos han sido históricamente muy volátiles, con muchos partidos pequeños y con una alta tasa de creación y desaparición de partidos políticos. Esto ha dado lugar a una gran fragmentación del sistema político y ha dificultado la formación de mayorías estables en la dieta. Desde la Segunda Guerra Mundial, el Partido Liberal Democrático, por sus siglas PLD, ha sido el partido dominante en Japón, con algunas interrupciones ocasionales en el poder. El sistema político japonés ha sido descrito como un sistema de un solo partido dominante, debido a la larga permanencia del PLD en el poder. Sin embargo, en los últimos años, el sistema de partidos ha empezado a cambiar con el surgimiento de nuevos partidos políticos y la caída del Partido Liberal Democrático en las encuestas electorales. En Japón, la formación de gobiernos de coalición ha sido una necesidad política, debido a la creciente fragmentación del sistema de partidos. Por ejemplo, en 1993, la coalición de oposición, conocida como el Nuevo Partido de Japón por sus siglas NFP, lideró la formación de una coalición de gobierno con varios partidos minoritarios para reemplazar al PLD, que había gobernado Japón durante casi 40 años. La coalición de gobierno fue liderada por Morihiro Hosokawa, que se convirtió en el primer ministro de Japón. La coalición se desmoronó rápidamente debido a las diferencias entre los partidos que la conformaban, pero marcó un hito en la historia política japonesa. Otro ejemplo de gobierno de coalición en Japón fue en 2009, cuando el Partido Democrático de Japón, por sus siglas PDJ, lideró la formación de una coalición de gobierno con dos partidos minoritarios, después de ganar las elecciones generales. Esta coalición de gobierno fue liderada por Yukio Hatoyama, quien se convirtió en primer ministro de Japón. La coalición se rompió después de 9 meses debido a las luchas internas dentro del Partido Democrático de Japón. Conclusiones. Los gobiernos de coalición son una forma efectiva de gobierno que se utiliza en todo el mundo. Aunque son más comunes en Europa, también se han formado coaliciones exitosas en América del Norte y Asia. Los factores que impulsan la formación de coaliciones incluyen la complejidad del sistema político y electoral, la diversidad de opiniones políticas y la necesidad de alcanzar una mayoría en el Parlamento. Aunque no siempre son fáciles de formar y mantener, los gobiernos de coalición pueden proporcionar estabilidad política en situaciones en las que un solo partido no tiene suficiente poder para gobernar por sí solo. Además, pueden promover la cooperación y el compromiso político en la toma de decisiones y la implementación de políticas. Sin embargo, también existen desventajas en los gobiernos de coalición. Pueden ser difíciles de mantener debido a las diferencias ideológicas y políticas entre los partidos miembros, lo que puede provocar conflictos y retrasos en la toma de decisiones. Además, algunos críticos argumentan que estas pueden diluir la responsabilidad política y dificultar la rendición de cuentas. En última instancia, la efectividad de un gobierno de coalición depende de la dinámica política y de los acuerdos establecidos entre los partidos miembros. Si se gestionan adecuadamente, estas pueden ofrecer una solución eficaz para la gobernanza en sistemas políticos complejos y polarizados.